se completa una vez que ya vimos el tema de calidad en cuanto a composición química, que ya lo tenemos cerradito, vimos los sistemas de evaluación, estudiamos todo lo que tenía que ver con contenido celular, también estudiamos lo que era la pared celular con sus componentes, con los sistemas, el sistema tradicional de Wendy que nos permitía acceder a toda esa info, sumamos el sistema de Banzhou que nos permitió poder estudiar la fibra. En la clase de digestibilidad ustedes ya vieron los videos, ya están en tema y vieron que la digestibilidad era el grado de aprovechamiento que los animales en general hacen de todos los nutrientes que se estudian acá adentro, y vimos que digestibilidad es un concepto a nivel aparato digestivo general y la degradabilidad la estudiamos solamente en rumiantes y hablamos puntualmente del rumen, ¿sí? Hay técnicas para monogástricos y hay otras que son para los rumiantes. Dicho esto, también vimos partición de la energía, bioenergética o esquema de utilización de la energía, son las tres cosas lo mismo. Ahora se está hablando más de bioenergética, es como que van mutando los conceptos, pero sería lo mismo. Yo parto de la energía de un alimento, la energía intrínseca del alimento depende de sus moléculas, si es una proteína, si es un lípido o si es un carbohidrato. Y nosotros ya sabemos que podemos calcular las energías a través de ese esquema de partición que puse después en el pizarrón y con las cuentas ir llegando hasta la energía metabolizable, que es la que efectivamente del alimento entra al metabolismo, y la energía neta, que es la energía que llamamos la retenida en el producto animal, ya sea para mantenimiento, para lactación o para engorde. Finalmente, con todo ese combo, el animal tiene un potencial de consumo de ese alimento, que depende de factores del animal, factores del ambiente y factores del alimento, con lo cual no todo lo que tenemos acá es 100% aprovechable porque siempre tenemos el consumo en el medio. Entonces, este señor, que se llama Mertens, es un reconocido nutricionista, un nutricionista teórico en realidad, que son esos tipos que estudian un montón, pero por ejemplo no están más en la bajada de campo. Lo que dice finalmente que el valor nutritivo es la suma de estas tres cosas: la digestibilidad del alimento, más su bioenergética, más su potencial de consumo. Con esto cerradito, vamos rápidamente a algunos conceptos, a las teorías de regulación del consumo, y nos vamos a meter mucho acá. Factores que inciden sobre el consumo. ¿Por qué el consumo es importante? Esto yo ya se los había comentado, se los adelanté en clases anteriores. El consumo más o menos te digita entre el 60 al 90% de lo que el animal produce. Es un montón. ¿A través de quién? Que vimos la sigla que era más importante. ¿Por qué define productividad animal el consumo? El consumo es mucho más... Esto porque quiere saber. El consumo de materia seca no se ve nada, ¿ves? Almacenamos. Vamos a ver turquesa. El consumo de materia seca en kilogramos día, en realidad implica el consumo de energía metabolizable. Sí. Esto Sí. es lo que se transforma en producto, ¿sí? Bueno, entonces, acá está metido en el consumo de materia seca solamente kilos totales. Yo todavía no hablé de calidad, pero ustedes acuérdense de que el valor nutritivo ya meterse en el MEI. Nosotros lo vimos como MEI, que es la sigla en inglés. Esto es lo que si el día de mañana leen papers o deciden hacer un posgrado van a leer bastante, mucho la sigla. En sistemas de pastoreo es la limitante número 1, porque les define un volumen total de ingestión, ¿sí? En pastoreo es sumamente limitante. Banzhou, que es el mismo señor que hizo el sistema de detergentes, en el 94 publica un libro y define al consumo como todo lo que el animal puede consumir, sin existir restricciones impuestas ni por el hombre ni por nada artificial, digamos, ni tampoco por la disponibilidad de los forrajes. Es el potencial máximo, que en general nunca lo vemos, lo tenés que estudiar en ensayo con condiciones muy controladas. Porque en condiciones naturales el animal de alguna u otra manera puede tener limitantes al consumo, climáticas sobre todo. Force, que es un nutricionista que estudia mucho el consumo, sobre todo animales salvajes y en pastoreo, directamente le pone la unidad del consumo y dice: es una masa consumida por un animal de grupo animales
durante un periodo determinado, y ahí pone el factor día. ¿Cómo medir el consumo? En un periodo de 24 horas. Y ya queda la definición completa de que el consumo es todo lo que el animal puede comer, sin restricciones, en un periodo de 24 horas, y por eso lo medimos en kilos de materia seca por día, siempre en la base seca. El determinante principal del consumo son los requerimientos. Hay un algo metabólico adentro que le pide al animal energía, le pide nutrientes, ¿sí? Los humanos teníamos esta misma capacidad en estado más salvaje de reconocer qué nutrientes necesitábamos. Nos fuimos perdiendo con los años porque para nosotros hoy la comida es la parte social, el gusto, la gastronomía, pero antes que existiera todo eso nosotros detectábamos cuando nos faltaba hierro, cuando nos faltaba proteína, cuando necesitábamos lípidos, cuando necesitábamos subir los niveles de glucosa, etc. Los animales, como están en un estado más salvaje, y lo digo entre comillas porque aún se ve, tienen comportamientos de comer cosas según los requerimientos. ¿Por qué come el animal? Porque tiene requerimientos que cubrir, sobre todo lo que es demanda energética de mantenimiento, y cuando yo lo pongo a presión para que empiece a producir, ya el consumo empieza a trabajar para producir. El consumo se regula desde el cerebro, ¿sí? Es una función que se regula netamente por la fisiología. El sistema nervioso central en el hipotálamo tiene dos áreas: el área ventromedial y el área lateral. Hay una que es el centro de la saciedad, que es la ventromedial, que dice en la señal hasta acá consumo, y esta es la que inhibe a la otra. El área lateral es el centro de inicio del consumo. ¿En qué momento el área lateral se activa y manda una luz roja como para levantarlo al animal e incitarlo a comer? Por ejemplo, cuando bajan los niveles de glucosa en un monogástrico. Por ejemplo, cuando en un rumiante bajan las concentraciones de algunos AGV, que ahora vamos a ver ahora, que son los que inician la actividad de consumir. Pero esto tiene regulación netamente hipotalámica. Y las teorías de regulación, que también las postuló Mertens en el 87, que dicho sea de paso, es una década, la del 80 y la del 90 es una década muy brillante en la nutrición animal, porque ellos todavía no tenían asistencia de inteligencia artificial, no tenían asistencia de las plataformas de secuenciación y un montón de tecnologías que hoy tenemos para estudiar, por ejemplo, el metabolismo del hígado, el gen de la no sé qué monga, la secuencia de la bacteria, qué sé yo, todo era con cultivos, todo era de otra manera. A mí particularmente me sigue gustando ir a buscar trabajos, esto se los dejo para su experiencia de vida, ir a buscar trabajos de estas épocas, porque hay conceptos que nos llevan mucho más a la parte del trabajo en la diaria, ¿sí? A veces por perdernos demasiado en todo lo tecnológico, en la molécula, en la cosita, nos estamos perdiendo ver a nivel sistema. ¿Salud? Bueno, Mertens postula que hay teorías de regulación de corto plazo y largo plazo. Las del corto plazo operan en empezar a comer y que deje de comer el animal en el periodo de 24 horas. Es diurno, es un patrón diurno de consumo. Entonces, hay cosas que van a hacer que frene el consumo en el mismo día. Y hay otras cosas que tienen que ver con la regulación del largo plazo. Ya estamos hablando, por ejemplo, de semanas y hasta de meses. Esto se suele ver bastante incluso en las producciones, como por ejemplo en la vaca lechera, que uno acompaña toda la lactancia y ve como que, por ejemplo, vacas de muy alta condición corporal, gordas, tienden a comer menos que las flacas a lo largo del tiempo. Y esto es por lo que vamos a ver en un ratito. Las teorías de corto plazo básicamente se explican de la siguiente manera. Hay señales en el organismo que son de dos orígenes: las señales físicas y las señales químicas. Las físicas tienen que ver con la distensión del aparato digestivo. En el caso de los rumiantes, puntualmente con lo primero que se encuentra, que va a ser qué cosa, que es el rumen, ¿sí? Todos los preestómagos, pero sobre todo el rumen. El rumen es de alguna manera el que te digita hasta dónde va a poder meter de volumen y de peso el animal ese. Entonces, actúa por distensión. En las paredes ruminales hay varios receptores, es decir, sensores de presión, que cuando se pasa lo que se llama un threshold o un límite de lo que sensa, entonces agarra y manda una señal al centro de la saciedad, le avisa que inhiba al centro del apetito. Y actúa por feedback negativo. Esto es un poco repasar fisio, pero se acuerdan que para las hormonas, todas las hormonas son, es todo por feedback. En este caso el consumo opera todo con feedback.
Las señales van al centro de la saciedad, activan al centro de la saciedad y avisan, le dicen, che, hasta acá puedo comer. Entonces, el área ventromedial inhibe al área lateral, que es el centro del apetito. En el caso de las químicas, vamos a tener productos de la digestión, metabolitos y hormonas, que son señales químicas. Por ejemplo, en un cerdo, la glucemia por encima de la glucemia normal va a hacer estas señales. En el caso de los rumiantes no, porque los rumiantes son como si fueran diabéticos toda la vida, tienen glucemias más bajas. Entonces, en realidad en ellos, los metabolitos químicos que operan como señales químicas regulatorias del consumo son el ácido propiónico y el ácido acético, ¿sí? ¿Que dónde se fabrican? Exactamente, en el rumen. Bien. En el caso de los monogástricos, acuérdense, es la glucosa, y en el caso de los rumiantes son los AGB, las señales químicas. Y ahora voy a agregar las hormonas. Las que más van a escuchar, y vamos a ver hasta acá en el curso de grado, porque después para estudiar hormonas digestivas hay todo un módulo en un curso de posgrado, es un montón, pero para ustedes grelina y la CCK. Solamente vamos a ver esas, ¿sí? Una es activadora y otra es frenadora. Ahora lo vamos a ver bien. Entonces, quedó claro esto, ¿no? Las teorías de corto plazo, es decir, las teorías que se postula por las cuales el consumo en un periodo de 24 horas se activa o se frena, tienen que ver con distensión del aparato digestivo y señales químicas de productos de la digestión. En la regulación física, todos estos autores trabajaron. Todos los que ven ahí son personas que se especializaron mucho en este tema. El tema de consumo para los nutricionistas es como, no sé, la Ferrari, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y descubren algo muy global, que es que la regulación física, el volumen ruminal, está directamente correlacionado con la digestibilidad del material, la fibra y la estructura de la fibra. ¿Cuánta lignocelulosa tiene esa pared celular? Yo puedo tener mucha FDN en una pared celular, pero esa FDN puede tener rebaja lignina y puede ser mucho más digestible que otra pared celular que tiene menos FDN total, pero esa FDN total que tengo es más lignocelulósica. Porque ¿quién es la que no se degrada? La lignina. Entonces, cada vez que ustedes asesoren a alguien o trabajen en una empresa, lo que sea, si mandan a analizar alimentos, tienen que pedir la serie completa de la fibra. No alcanza solamente con decir la fibra total es tal. Hay que estudiar la estructura y decir cuál más digestible es o menos. Hoy los laboratorios te hacen digestibilidad de la fibra. Antes no lo hacían, hoy ya es un análisis que hay que pedirlo. Otra es contenido del agua del alimento. El agua también ocupa espacio y el agua tenés otro problema con el agua, pesa. ¿Cuándo se empezó a estudiar esto? De los varoreceptores o tensorreceptores en el saco ventral y el retículo, se creía que era solamente por una cuestión de volumen, pero resulta que este chabón hizo una investigación metiendo globos de agua dentro del rumen, muy volado el experimento, que voy a contar brevemente. Dijo, a mí me parece que además del volumen, si yo le meto agua, simulando que el animal está comiendo un forraje con mucha agua, el agua le va a pesar. Y el peso del agua va a hacer que estos varoreceptores se activen antes de estirarse la pared. Bueno, nada, por el experimento del globo pasó a la historia. Vaciaron completamente a los rumiantes, eran todos bovinos, los vaciaron y a través de la fistulación metieron bombitas de agua. Vacías y llenas con agua. Y llegaron al límite, al threshold de los varoreceptores con las bombitas vacías, con muchas bombitas vacías, y encontraron el volumen ruminal, porque hay que encontrar el volumen ruminal. Una cosa es decir, che, el rumen más o menos un animal es frigorífico, que tenés que andar levantando el rumen, hay que coserlo, hay que llenarlo. Es una guasada lo que se hace en los experimentos, ¿no? Pero además de eso, el chabón metió el depósito, encuentra eso, y cuando llena con agua, los globitos se frenan mucho, pero mucho antes. Tenía sobrado de volumen todavía para llenar el rumen, pero no podía llenarlo más porque el agua pesaba. Y ahí es donde encuentran que resulta que cuando los forrajes están pastoreando estos bichos rumiantes
Y opera algo parecido, pero no tanto con los camelios, por ejemplo, porque de alguna manera el pseudorumen o el sistema de compartimentos que tienen ellos también tiene algo muy parecido, ¿sí? Pero yo todo el tiempo les voy a recalcar en la cabeza que no es un rumen. Bueno, en el caso del equino no, porque el caballo lo que lo frena mucho, y lo van a ver bien en esa materia, se nos explica a Ariel espectacularmente bien, y a pesar de que el colon y el ciego sean muy grandes y se pueden llenar de agua y todo eso, el estómago es tan chiquitito que lo obliga incluso a tener un patrón de pastoreo distinto, porque si están en pastoreo tiene que pastorear muchas horas por día, porque va metiendo de a poquitito, porque lo primero que se encuentra, el alimento en el aparato digestivo, es un estómago muy pequeño comparado a lo que viene atrás. Al rumiante le pasa al revés. Entonces, dos cosas importantes a partir de ahora de esta materia para que corrijamos, porque lo he escuchado mal en charlas. La regulación física del consumo es por las dos cosas. Por el volumen total del alimento que se mete, que en general lo que frena atrás la FDN, la fibra total, y por otro lado el agua del alimento. En verdeo, sobre todo en pasturas de muy temprano pastoreo, cuando la materia seca está por abajo del 18%, ya tenemos ahí un problema de limitante por agua. Por volumen de agua, no, es por peso. Les pesa tanto también el agua que frenan antes de completar su distensión total. ¿Por debajo del agua? Sí, de 18%. ¿Sí? Los libros dicen 20, pero en la realidad es 18. Y te diría que está un poco menos, porque incluso yo he tenido, por ejemplo, observaciones con 18, 17, no llegamos a ver limitantes en algunos animales, pero sí ya con me la juego con 15 para abajo, pura agua. Pura agua. El animal en realidad está comiendo algo pura agua. Y un verdeo pastoreado mal, bien temprano en la mañana, tiene 13% de materia seca. Y todavía tenés productores que vos le vas a hablar, vas a asesorar y decís, escuchame una cosa, le digo al animal, está con diarrea, tenés este problema. No, pero si le pongo gráfico, corre el horario, cambiemos el horario. No, lo que pasa es que después la vuelta me queda, siempre lo acomodan de otra manera. En el campo a veces cambiarle la cabeza no tiene que ver tanto con el que no te crea, es que le rompe el huevo que le diga, che, se va a la a las 11 de la mañana. Entonces a veces en esas rutinas les explicamos esto y les decimos otra cosa. Hagamos esto. ¿A qué hora arranca el empleado? Arranca a las 6 de la mañana, perfecto. Ponlo a hacer esto, y antes de que se vaya a almorzar, que se va a almorzar a las 11:30 de la mañana, porque almuerza a las 11:30 de la mañana, a las 11. Que levante la vela. Claro, exactamente. Decirle que habilite el pastoreo cuando se va a almorzar. Claro, para ellos es como la catástrofe de la humanidad. Porque antes, ¿qué hacían? Los mandaban a pastorear, el empleado se levantaba y levantaba la vela, vayan a comer. Animales con limitante al consumo por el tema del agua, y claro, cerraba el potrero a la mejor hora, cuando se iba a almorzar. Bueno, ahora le propones al revés. Déjalos que vayan a comer ellos, que almuercen mientras tu empleado almuerza, se duerme una siesta y cuando vuelve a la tarde, cuando termina todo, los encerrás y los sacás de la pastura. Que coman ese material que a las 6 de la mañana tenía 13% materia seca, mejor que la coman cuando ya tiene 17. ¿Cuándo tiene 17? Al mediodía ya tiene 17. La planta se secó para el mediodía y cambió incluso la fermentabilidad de los carbohidratos. A las 6 de la mañana es peligrosa y ya al mediodía más tranquila. Y también a la mañana, si lo mandás bien temprano y la dejás pastorear, más que la humedad también tiene otro problema. Tenés muy concentrado a la mañana, buena la observación, a la mañana creo que lo vimos en la clase de proteínas, me parece que lo mencioné, si no lo digo ahora, vos tenés muy alto ahí el nitrógeno soluble y es un problema, es peligroso, porque de golpe te llega rumen, mucho nitrógeno, de rápida disponibilidad, no tenés carbohidratos para agarrar ese amonio que está dando vuelta por todos lados y obligas al sistema retículo, no, ¿cómo? ¡Ay, me olvidé la palabra! ¿Qué iba a decir? Chicos, ayúdenme ustedes. Hepato. Sí, rumino, hepato saliva a la lista, esa es. No, porque estaba mirando retículo y me parecía la palabra. Bueno, obligás un montón al sistema a que empiece a toxificar. Entonces, ¿eso da la espuma? ¿Puede ser? Podés tener espuma. Pero yo las vi sí. que venían bastante hinchadas. Si están con leguminosas, ojo también, pero sí, eso tiene que ver mucho murieron, con la. no hubo forma
¿No tuviste nunca con algún problema con los nitratos, bombardeos? Hubo hace 2 años un quilombo bárbaro con eso. No, esto fue de igual que en un campo. Las largaron temprano. Apenas terminó el orden y 6 y pico de la mañana. Sí. Y las dejaron. Y a las 9 y pico vino el ¿Qué las dejaron? ¿Con una pastura base de alfalfa? No, avena. Avena. Por eso digo, y en un momento, ¿dónde están las vacas? No, están esas vacas, por encima ni siquiera estaba dividido. O sea, estaban comiendo libre. Y vinieron medias hinchadas. Y había 2 que estaban medias y se le ocurrió al paisano que hacerlas correr. Peor. Dijo, no, las hago correr así bostean y la vaca quedó una pum y quedó así por la vida. Claro. 2 vacas quedaron. Y sí, no es bravo. No, es la fermentación que tiene eso es muy violenta, tiene muy alto. Lo que pasa que no le dan pelota al tema del nitrógeno, porque con esto de que se corrió que total puede aprovechar nitrógeno no proteico, pero vos también tenés sobresaturado el sistema, generan espuma por esas causas, ¿sí? La avena tiene muy alto nitrógeno, como el trigo también. Claro, por eso. Igual en ese momento no sabía tanto de esto. Ahora ya, pero vos escuchás y la mayoría dice, no, la largaste temprano, mucha humedad, le echan la culpa a la humedad. Bueno, pero la humedad, claro, para ellos es que le cae el rocío y le agregas agua, es cierto, le estás agregando agua, pero además la planta sola está desbalanceada. La planta sola está desbalanceada. Acuérdense del gráfico que les puse en la clase de proteínas del Maynard, que vos puedes pasar de un 15% de nitrógeno no proteico a un 25% o más en la misma planta. Varía así. El nitrógeno soluble o de alta fermentabilidad es una bomba. El rumen tiene hasta un límite para tener una concentración normal de amonio que circule el nitrógeno que puede bancar. Cuando lo tenés muy alto, lo tiene que absorber. Si no lo captan las bacterias con los esqueletos carbonados en proteína microbiana, lo tenés que absorber por la pared. ¿A dónde se va el hígado? Y ahí se va para la saliva. O puede volver al rumen para volver a fabricar urea. Pero está forzando mucho el sistema. Bueno, las regulaciones químicas de corto plazo dicen que los AGB actúan como frenadores químicos o estimuladores químicos según su concentración. Hay quimioreceptores en el epitelio ruminal y en el sistema porta que conecta el rumen ¿con quién? Con el hígado. ¿Sí? Cada vez que me quede en suspenso, siempre es el hígado. Bueno, estos quimioreceptores en el epitelio ruminal sensan sobre todo acetato. Niveles de acetato y niveles de acetato muy elevados avisan al rumen, che, mirá, tengo mucha energía, fermenté un montón, tengo un montón de mi principal combustible que es el acetato, porque los rumiantes prácticamente viven del acetato, y entonces esto va a llevar la señal química al centro de la saciedad y todo lo que les conté antes. El sistema porta, como el propionato es el principal precursor de la energía a nivel hepático, porque con 2 propionatos se va a fabricar una glucosa y con la glucosa que se fabrica en el hígado. Glucógeno. Bien, es un precursor de energía. El propionato es más importante que el acetato como frenador de consumo. Por eso en las dietas de alta energía como las de Fitbit, o por ejemplo en dietas TMR de vacas lecheras con altos niveles de almidón muy productoras de propionato, que les digo, si vemos una foto del rumen adentro de una foto del rumen, en esas producciones vamos a ver que el propionato en proporciones es muy similar a la proporción de acetato, cosa que en la naturaleza no debería ser así. En la naturaleza estos animales naturalmente producían mayores proporciones de acetato, recién después el propionato en situaciones variables y el butírico que es el constante. ¿Por qué es butírico constante en proporción? Porque nutre a las papilas luminales, es el principal combustible de las papilas. La absorción del butírico alimenta el epitelio ruminal. 2 propionatos igual a... 2 propionatos, una glucosa. El propiónico tiene 3 carbonos y la glucosa tiene 6. Acuérdense siempre de eso y no le van a errar en el examen. ¿Quién es el precursor de la energía
Y acuérdense, lo vimos en la clase de carbohidratos. Metabolismo lipogénico, acetato y butirato. Metabolismo energético, propionato. Del propionato se desprende después la vía del lactato que va a estar activada en la acidosis. Y si hay alguna duda de acidosis, tienen que mirar el reel de acidosis que acabamos de subir. Ahí está todo. Bueno, entonces, hasta acá quedó claro, ¿no? Los AGB para el caso de los rumiantes. Principal activador y frenador del consumo, el propiónico primero, por eso en las dietas de alta energía, mucho amión y qué sé yo, los animales comen pocos kilos comparado con un animal de pastoreo. Porque ese animal que come 8 kilos, por ejemplo, de un balanceado por día, un animal de filo que está a 10 kilos por día, está comiendo algo que tiene 3 mega 2.90 y tiene mucho grano. Producen mucho propionato, el propionato avisa a nivel sistema porta y en el cerebro el animal va frenando el consumo. Yo a ese mismo animal lo pongo en pastoreo y para llenarle sus niveles de energía, ahí cambia el sistema y el sistema se va más para una regulación física en el pastoreo. Entonces, la distensión del rumen y la fibra hacen que siga comiendo, hasta que acá puede y listo quedó. En los sistemas mixtos, donde tenés sistema pastoril con suplementación, te operan todas las cosas. Todas las cosas es la distensión física, pero además tenés todo esto químico. En el caso de los monogástricos, vamos a ver qué es la teoría glucostática la que explica. La teoría glucostática, que la postularon en el 50, fíjense que es re vieja, yo puse la cita original, lo que dice es que la glucosa es el regulador metabólico de mayor importancia en los monogástricos, pero el de menor importancia en rumiantes. Los rumiantes, prácticamente para lo único que utilizan glucosa es para el flujo que la madre le pasa a la cría vía placentaria, nada más en la etapa gestacional, y luego el sistema nervioso consume glucosa. El cerebro, el hipotálamo consume glucosa. El resto de los órganos, en realidad, la principal vía energética es el acetato. Y la teoría de las hormonas, que les recomiendo leer este apunte, creo que se lo subí al drive, si no lo encuentran me lo avisan, el de Revin y Mattioli del 2010, todo lo que tiene que ver con hormonas reguladoras de consumo, vamos a ver esta. La CCK, que es un factor de saciedad, colecistoquinina, si no se acuerdan el nombre, con que me digan CCK en el examen, para mí está re ok, y la grelina. La grelina es un estimulador de consumo, también estudiada en los humanos. En los rumiantes tiene resultados bastante variables. Hay trabajos con ovejas, con cabras, con vaca lechera, bovinos de carne, todo, y en general te da que es estimulador del consumo, pero pueden llegar a encontrar en algún apunte que lean que no dio nada. Es normal si les pasa eso, pero nosotros acá nos vamos a quedar con que es un estimulador del consumo. Las hormonas están secretadas por el aparato digestivo en este caso, no las secretan ni la glándula suprarrenal, ni el ovario, ni que nada, nada que ver con lo otro. Son hormonas digestivas. La insulina, ¿quién la secretaba? Sí, excelente. Tenemos un páncreas endocrino y un páncreas exócrino. ¿Se acuerdan qué hacía el exócrino? Y el endocrino, si quieren dicen uno, dicen el otro. El exócrino liberaba los jugos. El exócrino liberaba una hormona. Díganme qué hormonas, además de la insulina, secreta el páncreas. Tenemos dos más que son el glucagón. Bien, el glucagón Sí. o el glucagón, sí. Es Insulina y glucagón regulan la glucemia. Bien, perfecto. exócrino, los jugos pancreáticos Sí. que tienen. Ahí no entraron también. Todo lo que vimos en toda la materia. Sí. Nuestra materia es como ver el páncreas exócrino. No sé si se dieron cuenta hasta ahora de eso. Yo creo que en fisio se lo dijeron. Sí. Exócrino es el jugo pancreático con todas las enzimas de la digestión. Pero son enzimas de la digestión, estos son hormonas. Sí. Insulina, glucagón, somatostatina. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Por eso las células que lo secretan son distintas. ¿Se acuerdan de las alfa, las beta? Sí. Estoy yendo mucho a fisio, pero no importa, los traigo un poco para acá. Sí. Nuestra materia
¿Por qué estudiamos tanto el metabolismo? ¿No? Porque en realidad estamos Los islotes. exacto, completándole todo a la parte de fisio, que ustedes ya vieron esto, y nos metemos en el páncreas exócrino, de primera mano, con carbohidratos, con proteínas y con lípidos, porque tenemos enzimas digestivas para todos esos componentes, ¿se acuerdan? Y por eso yo les insisto, cuando estudien, ¿qué enzimas hay en la boca? ¿Qué enzimas actúan a nivel rumen? ¿Qué enzimas actúan a nivel abomazo? ¿Qué enzimas actúan a nivel jugo pancreático? ¿Cuáles son las que dependen del intestino? Por ejemplo, si yo les digo una enteroquinasa, bueno, la enteroquinasa ya nos dice enteroquinasa, es una quinasa entero, viene del intestino. Esa la secreta el intestino, no el páncreas. Ahora, lipasa con lipasa son pancreáticas, alfa-amilasa pancreática es pancreática, pero hay una salular. ¿Sí? Entonces, páncreas exócrinos son todas las que ya vimos, pero pancreáticas. Además, a nutrición se le agregan todas las otras enzimas del aparato digestivo, que pueden aparecer en el abomazo, tenemos la pepsina, tenemos la lisoenzima cerebrorumiante, ¿se acuerdan? Vamos a ver. Bien, pero además, el aparato digestivo secreta hormonas. Secreta un montón. Nosotros vamos a ver, se seca y grelina. Nada más, hay como 15 más de estas, ¿ok? Y el enterocito, que es importante. ¿Eh? Y el enterocito. Y el enterocito, cásense con el enterocito. El hígado del enterocito es peor que la tercera. Una pregunta. Sí. La proteína, ¿vos la podés dar externa? Si vos ves un animal que tiene... Todo se puede dar externo. Ahora sí es legal, bueno. Por eso, porque No. es estimulador del consumo. No, para estimulador del consumo, hoy nosotros usamos todo aditivos. Olvídate, todo aditivos. Es más, yo uso el aditivo más barato de la vida para estimular consumo que la sal común. Claro. Pero tiene que ser cloruro de sodio, porque si usas cloruro de potasio, la cagaste. No les gusta. No les gusta, no les gusta, te da amargor y demás. Después, depende de la categoría. A las categorías jóvenes les gusta más lo dulzón, a las categorías adultas les gusta más lo salado. Es como en humanos. Vos le das a elegir, bueno, puede ser que alguno le pida chocolate, pero por ejemplo, le das a elegir a una persona de 50 años, ¿qué querés que te regale? ¿Un chocolate Milka o una longaniza con queso? Te pide la longaniza con queso. La de la mañana, el mate con longaniza y queso, ¿no? Y más temprano también. Sí, el nene prefiere. El nene prefiere lo dulce. No, gracias. Y seguramente te lo pida habiendo probado. Mirá los experimentos que hacen los que estudian comportamiento, ¿no? Le dan a probar las dos cosas. Estudian la respuesta post-ingesta y el nene, aunque le fascina la longaniza con queso, al otro día va a elegir el chocolate. Y el adulto va a elegir la longaniza con queso. Hay como una preferencia por los salados y los dulces que va cambiando a lo largo de nuestra vida. A los animales les pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, vos hoy tenés un montón de aditivos para estimular el consumo. De hecho, se le echan cosas a los hilos. Los bloques, por ejemplo, de melaza son geniales. Hoy vos metés un bloque multinutricional con melaza y tenés prácticamente asegurado tu consumo. Cuando antes el bloque era mineral y nadie le prestaba atención, bueno, se dieron cuenta de que nada, le ponías melaza, le estás poniendo un chupetín. Pero antiguamente, esto es una anécdota, le daban sal a los animales donde llevaban a la feria 1 o 2 días antes para que tomen agua, Para que tomen agua. claro, tomaban agua y cuando los ibas a pesar. Sí. Pero vos fijate cómo cambió todo, que hoy estamos al nivel de discutir el pago por la red limpia. Está bien, para mí debería ser así. Porque el aparato digestivo lleno se lleva el 20%, 15%, 10%, porque vos ponés un desgaste de 5. No, pero no. ¿El desgaste de 5? Si No, yo de tuviera tres. la posibilidad. De tres, O el de 3. El desgaste de 5 y el de 3 está arreglado por convención, pero la realidad es que vos, aún teniendo el animal en el frigorífico, con el desgaste del transporte y el ayuno previo del campo y todo, yo lo dejo un día más y el animal sigue perdiendo mucho peso de llenado aparato digestivo. Yo el otro día medí en el frigorífico, en cordero de frito, el cordero pesado, y yo me encontré muchos aparatos digestivos todavía llenos, aún con más de un día de ayuno. Que en el ovino te dicen, no, en 12 horas se vacía. ¿Qué se vacía?
y pesás y es un montón de kilos. Entonces, Sí, nosotros acá por lo menos nos da 554 y en el frigorífico te da 521. es un montón. Es una locura. Es una Lo que locura. pasa es que también tenés que equiparar el tema del alquiler, porque Sí. para un criador que está criando ternero, está pagando el terreno por kilo de novillo, que es el índice Claro, de el arrendamiento. índice de Entonces, arrendamiento, novillo arrendamiento, sí. claro, el novillo pesado. Pero creo que te obliga también a hacer las cosas un poco mejor, porque vos decís, bueno, yo te pago por red limpia y te estoy premiando también si sos bueno en producción, porque si no, da lo mismo, estaría como engañándome lo que vale el kilo de res con hueso de esa manera. Porque en la cuenta total vos tenés todavía un poco de aparato digestivo lleno, que a mi frigorífico, el contenido ruminal, me es un costo. Porque lo tengo que limpiar, porque tiene que ir a las bateas, porque eso hay que... Es un quilombo, todo lo que es desecho frigorífico, chicos, es un quilombo posta, lo van a ver más adelante en la carrera, es un dolor de huevo. Entonces, el pago por la res con hueso te termina premiando también, creo que el trabajo para atrás. Subiría un poco lo que pasa que andar directo, nada, se complica. Pero ponele, hace poco una empresa que compra cordero nos ofreció un precio altísimo, pero te dice, yo te pago re bien, pero te pago res con hueso. O sea, yo no les pago, no les ofrezco una pichuleada del kilo vivo, yo pago el gancho. Pero pago el gancho, pago bien. Si vos viniste con un buen ring y hiciste las cosas bien, realmente es muy rentable. O sea, el rendimiento del costo es otra cosa. Es otra cosa, Lo que entonces pasa la es que verdad a mí me beneficia lo que me estás ofreciendo. Tenés Genial. que trabajar directamente con frigoríficos. Claro. Y acá el tema son los intermediarios que te compran Sí, y ellos sí, después sí, se sí. encargan. Bueno, el kilo de rendimiento está a 5 lucas 100 y el Sí. kilo vivo está a 3100. Exactamente, exactamente. Para nosotros, bueno, nosotros tenemos una brecha más grande. Imagínate que el frigorífico nos paga 1.500 el kilo vivo y esta empresa que compra y que gestiona el frigorífico, ellos te pagan 4.300. Entonces, entre 1.500 y 4.300, olvídate. Yo le dije, ya anotame porque yo me anoto para el próximo ciclo, yo vengo así. Pero ni, por En el 1.500 no momento tengo no nada. te exigían una cantidad de tantos días, o sea, no sé, una entrega por cada 15 Sí, días. estamos en eso, estamos en eso. Claro. Lo que pasa es que yo les estoy armando todo un sistema en la chacra veloz para que ellos puedan tener 2 partos por año, puedan tener lotes de engorde, puedan tener, mientras están recriando uno, ya se están terminando y así. Cuesta mucho porque imagínate que estamos tratando de cambiar toda la ovinotecnia tradicional que se hizo hasta ahora. Porque hasta ahora el productor ovino que hacía, bueno, producía el cordero para diciembre. Yo desde hace unos años vengo con la propuesta, con la consultora, carne todo el año, fin de año, la Navidad. Salgamos de eso. Pero bueno, nada, lleva años. Yo creo que va a pasar, pero va a llevar años. Bueno, y la de corto plazo también es una teoría termostática. Esto ya lo vieron en clima. Acá nos ponemos bastante rigurosos pensando la importancia que tiene esto. Había un textito, pero se ve que esto no está acá. La zona termoneutral más o menos no existe. ¿Verdad? Es un ideal. Bueno, en nuestra zona estamos bastante bien. Ahora, si vos te vas a la ganadería de Patagonia, vas a vivir con este lado, de acá para acá. Con lo cual, ahí tenés que pensar que mucho del consumo de los animales y sus patrones de comida tienen que ver con que hay mucha energía que derivan a producción interna de calor. Por eso vos no tenés altas ganancias en estos sistemas y tenés que andar pensando en otras estrategias. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a la región pampeana donde trabajamos con estos animalitos. Por eso en la de requerimientos les dije, yo no corrijo por temperatura. Ahora, si yo tonifico y me voy a la Patagonia, mi ecuación de requerimientos empieza a tener efecto nieve, efecto temperatura, Si me voy a otro lado... Y en el norte ni te comen. En el norte casi no comen. Exactamente. ¿Sabés lo que hacen? Cambiaron, los herbívoros son muy inteligentes, dijeron, che, mirá, vamos a revisar la amplitud térmica. Acá en el norte nos cagamos el calor todo el día. 50 grados así, 60 en el hipotálamo hecho fruta, entonces ¿qué hacen? De día están así. Y de noche se levantan, llenan el rumen, rumian y trabajan de noche. Ellos trabajan de noche. En serio durante la noche. Exactamente, sí, está todo cambiado. Son tus mascotas, me parece. Son del campo de Fresno. Qué lindo, qué lindo. Porque tuvo 3, es raro. Sí, es raro.
es raro. Bueno, si son hembras se las tiene que quedar, porque es recontra legal. Tenés que seleccionar por Y por eso la selección, la cosa es que ellos le dejan tener, ¿viste? El el dueño le deja de oveja, un tanto de oveja nada más. Conozco. Ternero puede criar, pero tiene que ser blanco, no más de 2, ¿viste? No, es para autoconsumo, está bien. Bueno, entonces, en los lugares donde tenés la posibilidad de tener enfriamiento nocturno, el animal lo puede compensar. ¿Qué problema tenés en aquellos que no? Nos vamos al NEA. Porque en el NOA, vos tenés un calor, pero un calor seco. Entonces en la noche te baja la temperatura y el animal, en el momento que empieza a bajar la temperatura, logra compensar la producción interna de calor. ¿Saben lo que es en realidad la producción interna de calor? Es el aparato digestivo. No es ni el urinario, ni el todo bien, pero es el aparato digestivo en su máximo esplendor. ¿Cuándo descubrieron esto? En el 48 publicaron esto. Quiere decir que este flaco en el 40 ya estaba postulando esto. O sea, nosotros no inventamos una mierda. Eso es importante que lo sepamos. Bien, entonces, hay otro que estudia en Estados Unidos, que es uno de mis ídolos, me importa, que lo leo un montón. Se dedicaba a filmar tipo National Geographic a los herbívoros en pastoreo y un montón de las teorías que se descubren ahora, de dar de comer, de cómo pastorear los animales, a través de observar cómo con los ritmos circadianos de la luz y las temperaturas los tipos cambiaban los patrones de pastoreo. Entonces dijo, che, mirá, si vos vas a criar en Patagonia, tu sistema es este. Si te vas a ir a Jujuy, tu sistema es este. Si estás en la isla, convivís con otro clima totalmente diferente y ni hablar si sos de Misiones, de Corrientes, que es otra foto, y Entre Ríos ni te cuento, vos lo sabés mejor que nadie. En Entre Ríos es una historia, te vas a Corrientes y ya estás puteando por otra cosa. Bueno, es lo mismo criar vacas en Entre Ríos, en Corrientes o Misiones, no, tampoco acá, tampoco acá. Mi recomendación, con esta carrera viajen todo lo que puedan. No quieran terminarla rápido, no hagan patria, no hagan patria, hagan experiencia. Voy de nuevo con lo mismo, voy feliz de decirlo más. No hagan patria, hagan experiencia. La experiencia es ahora, no es cuando te recibís. Hay otros profesores que me odian porque digo esto y porque hablo de la plata. Pero escúchame bien, no, en serio, es una etapa para viajar barato. Van a conseguir viajar barato, porque van a conseguir, porque ¿a quién no le da pena a un estudiante? Pero es así, ustedes tienen como un halo de bondad en este momento. Entonces, como vos te presentás, yo estudio, ya automáticamente la gente del campo dice, ay, estudio, te recibimos. Vos mandas un mail hoy a cualquier cuando te quieras ir a instalar un mes y te adoptan como hijo, te dan de comer, te dan animal, ordeñar, escarabajo, el colero, todo. Hoy pueden hacer todo porque son inmunes a todo. Ahora, el día que tenés el título, pasaste de ser una ternura caminando a ser un ingeniero que no sabe una mierda. Porque es así, ¿eh? sí. En la gente de campo viene una persona joven que dice que es ingeniero, que no sabe una mierda. Y no, cuando nos recibimos, si no existe experiencia, no sabemos nada. Aprovechen ahora, viajen, aprovechen los veranos para viajar. No pierdan tiempo en la costa, sale caro, no te llevan a mandar una quemadura. Si quieren, vayan una semana a la costa, coman churro, pero escriban a los lugares donde tienen las pasantías de verano. Por ejemplo, Patagonia tiene muchos campos donde reciben pibes que se les van a quedar enero, febrero completo, pueden reunir finales de agosto, el tambo, lo que sea, se instalan, se hacen una experiencia espectacular, se vuelven con un certificado y aprendieron de todo. Aprendieron a pastorear, aprendieron a hacer alumbrado eléctrico, aprendieron a trabajar con la manga, llegan acá y terminan siendo Maguila. ¿Conocen a Maguila? Bueno, está. Perfecto, seguimos. En el largo plazo, está postulada, año 53, sigo con la gente joven. La teoría hipostática. Me encanta la teoría hipostática, es una de mis favoritas. Es muy neoplaceta. Porque está regulada, y lo puse bien grande para que no se lo olviden, por el balance energético a largo plazo. ¿Qué es un balance energético? Es la diferencia entre la energía consumida en los kilos de materia seca y la energía gastada para algo. Mantenimiento barra otra cosa, producción y lo que sea. ¿Qué nos dice la teoría lipostática? El tejido adiposo con sus adipocitos, que son todas estas gotitas de grasa,
la mantequita que es tan rica, secreta leptina, que es una hormona. Es una hormona que no es ni del ovario, ni del testículo, es del tejido adiposo. ¿Por acción de quién? Por acción de la insulina. La insulina le avisa al tejido adiposo que cuando está muy en cantidad, obviamente, tenemos más leptina, y la leptina es la que le va a avisar al centro de la saciedad: haceme el feedback negativo, que necesito que pare de comer porque tengo una cantidad de depósito que me va a inundar la membrana, más o menos. Entonces, el tejido adiposo es como que de alguna manera se regula solo el organismo, porque dice, che, mirá, cuanto más adiposito, más leptina, la ventromedial hace feedback negativo y baja el apetito. Pero esto es en el largo plazo, ¿sí? A Es corto una plazo, señal. igual pasa algo similar con los mismos lípidos, ¿no? Creo que Pero es por vaciamiento gástrico, es Claro, otra la ok. señal, ¿sí? Esa sensación que decimos me siento empalagoso, Claro. el empalagamiento en realidad es la sensación inmediata que te dan los lípidos a nivel gástrico. Bien. Y es requete del estómago esa señal. Te retrasa el vaciamiento gástrico, entonces el estómago se siente como pesado. ¿Y le da pasárselo? En realidad no es tanto el ácido del estómago, pero la vesícula biliar está explotada porque justamente para poder degradar los lípidos nosotros tenemos que secretar bilis, son los agentes emulsionantes. Entonces para poder digerirlos sí o sí necesitas estabilizarlos y armar una emulsión. Entonces la vesícula está trabajando a tope de agua. Por eso la gente que le sacan la vesícula, por temas de cálculo, esas cosas, viste que tienen una dieta nueva para toda su vida. Sí. Que hay gente que juega al límite de la muerte y dice, no, no pasa nada, no tengo vesícula, mira cómo me clavo el kinder todos los días. Bueno, o el salame con el salame con queso. Sí. Bueno, en este caso, la teoría lipostática es de largo plazo. Ya no estamos hablando de la regulación de las 24 horas, sino de muchas semanas, muchos meses. Repasando, teorías de regulación de corto plazo teníamos la de los AGB para los rumiantes. El primer modulador es el propiónico, que es el más frenador de consumo. En segundo lugar, el acetato. 3. Después de la de los AGB tenemos otra quimiostática, que es la teoría glucostática que ocurre en los monogástricos. Otra quimiostática, dentro de las de corto plazo, es la teoría de las hormonas. CCK, grelina, insulina también. Otra de corto plazo es la termostática, ¿sí? Las quimiostáticas son por químicos, eso les dice la palabra, AGB, glucosa y hormonas, y en la termostática, la de las temperaturas. Zona termoneutral, me voy para abajo, me voy para arriba, cambia el consumo, o para abajo o para arriba. Y todo se hace para bajar o subir la producción de calor interna, para que el animal pueda estar estable. Y la única de largo plazo que tenemos es la lipostática. ¿Por acción de quién? De la hormona leptina secretada por adiposo que inhibe al centro del apetito. Fin hasta acá. Pero ¿qué pasa? Fisher, que también trabajó un montón en consumo, es un señor que hizo este esquema, que es un lío para ustedes. Yo muy brevemente, después ustedes lo van a mirar tranquilos, les voy a decir lo siguiente. Feeding behavior es el comportamiento de consumo, y el consumo en sí, que es feed intake, está regulado, por ejemplo, por la digestión y la absorción de los ácidos grasos volátiles, que se relaciona directamente con el balance de energía. ¿Se acuerdan que yo les dije, pasen todos los kilos de consumo a energía? Porque nosotros, los nutricionistas, trabajamos con el medio. Nosotros medimos esto para poder laburar con esto, ¿ok? Bien. Entonces, come. Tiene un comportamiento de consumo y tiene un consumo total de materia seca. Se transforma en ácidos grasos volátiles o en glucosa en el caso de los monogástricos. Entra al balance de energía, parte se va al mantenimiento, parte se va a ir a la producción. Sí. Pero a su vez, acá hay operando hormonas de la movilización, que son grelina, CCK, las leptinas a través del tejido adiposo, y también están operando con el balance de energía. ¿Por qué? Porque ya vimos que la movilización de reservas o la actividad de las leptinas actúa en el balance de energía de largo plazo. ¿Sí? El tejido adiposo que tiene, y por eso el animal, cuando tiene restricción a la alimentación, empieza a consumir adipocitos. Empieza a consumir energía. Hay un movimiento tremendo a nivel fisiológico. Por otro lado,
tenemos lo que se llama el efecto de llenado ruminal, esto es Phi, con la rumia, con tasa de pasaje, que lo pone como en otro plano, porque acá esto es toda la regulación física. ¿Quiénes participan en la regulación física? Participan volumen total de llenado, capacidad de llenado, actividad de rumia. Cuanta más actividad de rumia achica partículas y permite la tasa de pasaje. Cuando hay mayor tasa de pasaje, el rumen se libera más rápido y permite que el animal siga comiendo. Cuando hay una fibra de baja degradabilidad, se llena enseguida y frena el consumo. Entonces, a veces en los ambientes más inhóspitos tenés más problemas de energía porque el rumen está lleno de paja prácticamente y no puede pasar y no te pueden entrar más kilos de energía. Yo siempre digo esto, véanlo todo en términos de kilos de energía que está comiendo. Está comiendo kilos de energía y kilos de nutrientes. Materia seca, todo bien, pero lo tenemos que medir en términos energéticos y nutrientes. Esto está ligado al sistema nervioso central y por otro lado tienen esto, miren. Esta me encantó. El bloque de appetite set point o el set point del apetito, que está ligado obviamente con la integración de lo que pasa a nivel hipotalámico. Todo esto son señales que se integran y terminan en el set point. ¿Qué es el set point? Es el límite al consumo. Finalmente se frena el consumo. Entonces, en ninguna producción los van a tener separados. Todo lo que vimos antes está todo ligado con todo. Cuando vayan a trabajar algún campo, tienen que pensar cuál domina más y con cuáles ustedes pueden trabajar para hacer lo más barato posible la alimentación. Por ejemplo, dicen, che, mira, yo estoy con una fibra de baja calidad y ¿con qué trabajo? Le doy opciones. O sea, con una fibra de baja calidad, Con una fibra de baja calidad. ¿por meter algo para enaltecer la tasa de pasaje y aprovechar más o no vale la pena? No, al revés, porque vos tenés una que fibra de hacer que baja sea calidad, más digestible. de base de ok, baja calidad, o sea que va a ok, estar ok. mucho tiempo en el rumen con poca degradación. Claro. Enseguida te lo llena y te frena el consumo. Claro, ¿Qué le daría? acelerar. Claro, tenemos que hacer que esa fibra pase más rápido, sea más digestible y así pueda consumir más. Excelente, está muy bien lo que decís. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo Es el tema. Sí, pero lo van a despular. ¿Cómo lo aceleras? ¿Cómo lo harían? Es todo lo que vos dijiste, sí. Necesito hacerla más digestible, necesito que se degrade, necesito que pase y necesito que el animal pueda comer más. ¿Con quién tienen que trabajar acá adentro? En el rumen. Les doy opciones de lo que podemos Sí. dar. Tengo un rollo de pastura de calidad intermedia. Le puedo dar, voy a comprar pellet de alfalfa, grano de maíz, grano de cebada, bloques de urea con melaza, pellet de soja, pellet de girasol. O me compro una picadora de rollo. Me compro sal. Voy a seguir y se lo respondo al final de la No, clase. O sea, la picadora te sirve para disminuir el tamaño de fibra Sí. y ahí tenés mayor superficie de contacto, entonces mayor degradabilidad. Bien, ¿y qué pasa cuando pasa eso? Achico el tamaño de fibra, sí. Fibra efectiva, mayor salivación. No, fibra efectiva no. Fibra efectiva, Menor sí, tamaño de partícula. está bien, pero hay que achicar mucho el tamaño de partícula y en las picadoras de forraje el rollo no te lo muelen a vos. O no debería. Raro tarda- Queda más o menos así, pero. No está. se lo considera fibra efectiva. No. Sí hay más salivación, pero vos no necesitas bufferizar el rumen, ¿eh? El concepto de fibra efectiva es para estimular rumia para bufferizar el rumen, Ok. ¿sí? Sí. Va a haber mayor degradación por la superficie de contacto, ¿tá? Pero además aumentas la tasa de pasaje también, con lo cual liberas más rápido el rumen, entonces le permitís que coma más, que aumente el potencial de Bypass consumo. no hay. ¿Cómo? No hay bypass. No.
Con todo lo que nombraste. No. Ah, no, si te doy algún aditivo bypass, sí, jabones de calcio. Hagan lo que quieran. Dale, déjala así. Por la duda. Belgrano también partido. Ah, yo les dije grano de maíz. Bueno, si lo querés partir, ya tenemos un costo más. Claro. El grano está barato, partirlo me sale más caro. Húmedo. Grano húmedo hay que ver si conseguís. Sí, podría Y ser. lo remojo, le quito la madera. ¿Qué le darían al microbioma que degrada la fibra más dura? Que yo se los dije en una clase. Y acá es donde se equivocan muchos productores acá, todos salen a comprar energía. Lo primero que tienen que comprar es proteína. Ah, ok. Tienen que comprar nitrógeno. Puro. Los forrajes de baja calidad en general rebaja la proteína. O sea que además de ser fibra dura, es fibra que no tiene casi proteína. ¿Cuánto necesitas en el pool de nitrógeno del rumen de amonio para que el rumen actúe bien? Tenés un rango de concentración de amonio, hay que mantenerlo. ¿Dónde viene ese nitrógeno? Viene el ciclorrumino hepatosoluble, pero porque comió proteína. Si está comiendo 5% de proteína, está en el horno con papas. Ahora lo vamos a ver en un rato. Por abajo del 7% el consumo cae así. Claro. El microbioma tiene genes para degradar fibras, pero para poder activarlo necesita primero nitrógeno y después hablamos de todo lo otro. Entonces, vamos a descartar de la lista. El pellet de soja. Pellet de soja, yo les tiré pellet de soja, pellet de girasol, les tiré también pellet de alfalfa, les tiré bloques multinutricionales con urea, Claro. les tiré grano de maíz, nada de eso ya queda descartado. Vamos eliminando. Si tengo picadora, puedo picar y además si puedo hacer otra cosa para ayudar mejor, porque puedo pasar de 1.8 mega a 2.1 mega o a 2.2, que para esa diferencia es un montón, o más también. Un bloque multinutricional además que mete melaza, Claro. la melaza es como un carabito. Claro. Hace que tenga más ganas de comer el Puede animal estimular también. el consumo también y además los bloques multinutricionales que vienen con urea le meten nitrógeno. La fibra. ¿Cómo se llama ese nitrógeno del bloque? ¿Es una proteína verdadera? No, proteína, No proteína. Nitrógeno no proteína. Es más barato. Pellet de soja me encanta el pellet de soja. Y el de girasol también. Tienen alta la proteína, el de girasol es un poco más barato, pero no me preguntaron dónde estoy. Claro. Si estoy en una zona donde el pellet de soja me queda acá 30 kilómetros, genial. En cambio, Bahía Blanca, por ejemplo, yo usaba pellet de girasol. No me sería muy barato. Hay girasol por todos lados. ¿Qué animales también? ¿Y qué animales también? ¿A quién le darían un rollo de calidad media? De calidad media. Sí, pastura de calidad media para abajo. Y a una vaca que está por entrar en el servicio, tal vez se lo hace en invierno para ellos antes del parto. El tema es si, hablando de nitrógeno brutal y todo eso, si lo haces a una criolla, justamente, una bomba, no se ve nada. Depende. Depende. Todavía no hay trabajos en ganado criollo, casi nada, a nivel ruminal. Vamos a ver si estudiamos eso. Bien. Y que tiene una teoría que la tenemos que despular. Pareciera ser que son más resistentes al meteorismo. Habría que ver el por qué. Si se vienen trayendo algún microbioma del sur, es muy posible que lo estén conservando y sean un reservorio de genes, eso es una bomba de información. Porque hay un efecto entre el ADN del host y el ADN del microbioma, o sea, el ADN del animal. Es una cuestión genómica, se empardan los ADN. Quiere decir que si se viene conservando el genotipo, también deberían estar conservando en todo su aparato digestivo un genoma externo que es el del microbioma. Si son resistentes, por ejemplo, a meteorismo, también habría que ver qué pasa con acidosis, habría que ver qué pasa con degradabilidad de la fibra, habría que ver, capaz que le damos un bloque a estos animales y ni les hace falta, porque no sabemos incluso si son mejores recicladores de nitrógeno, capaz que sí. Capaz que a un Angus, a un limusín, la recontra pega por abajo del 7% de proteína bruta y estos tipos con 5 andan bien. No lo sabemos. No sé cuántos trabajos se hicieron hasta ahora intrarrumen. Habría que estudiar. Es todo un mundo nuevo. Es interesante. Es interesante para una tesis. A ese nivel, para mí, en este nivel ya estamos jugando a nivel de posgrado. O sea, sin quererlo, yo a ustedes los estoy llevando al riesgo. Pero veo que llegan, así que por eso les voy exigiendo, porque veo que llegan.
Bueno, los factores que regulan el consumo son de tres grupos: el del animal, los aspectos del alimento y el ambiente. Y en el medio juegan todos los aspectos metabólicos que ya vimos con las teorías de regulación. Voy a aclarar esto. Una cosa son las teorías que explican cómo se regula el consumo, que lo acabamos de ver, y otra cosa son los factores que modulan el consumo, que se dividen en tres grupos: lo animal, lo del alimento y lo ambiental. Vamos a empezar con el factor animal. La especie, el biotipo, la raza y el tamaño. Hay muchas diferencias en los potenciales de consumo con respecto a este. Ya lo sabemos, una vaca lechera tiene un potencial de consumo completamente distinto a una vaca de carne, ni hablar cuando hablamos de los biotipos. Hay diferencias entre razas también y del tamaño. Los rumiantes chicos tienen mayores potencial de consumo para lo que es su peso vivo en comparación con los rumiantes mayores. La edad pasa exactamente lo mismo. En kilos totales comen menos los animales jóvenes, pero el animal joven tiene una tasa metabólica bastante más acelerada. El sexo, los machos comen más que las hembras. No estamos descubriendo la pólvora, pero por las dudas lo aclaro porque cuando uno trabaja en nutrición finita, no es lo mismo tener un lote de corne de vaquillona que tener un lote de novillos que tener un lote de mej. El mej es el macho enterojoven. Solamente por una diferencia de hormonas, esta diferencia de hormonas hace toda la diferencia y hace que el potencial de consumo sea diferente. La desventaja para las hembras es que por una cuestión hormonal nosotras tendemos a depositar más tejido adiposo, con lo cual nuestra relación músculo-grasa es totalmente deficitaria si la comparamos con la de los machos, que tienden a depositar más músculo. Y además nos terminamos antes, nos vamos al frigorífico antes de tiempo. Estado fisiológico también, la lactancia hace que de golpe un animal que estaba en gestación tardía, donde incrementaba por ahí un 20% sus requerimientos respecto al mantenimiento, de golpe los incrementa al 60%, es un montón. Cuando nace la cría, automáticamente tiene que comer un montón más que lo que comía antes, un 50% más por lo menos, para poder bancar la producción de leche, ¿sí? Esto se ve muy exacerbado en la vaca lechera, obviamente, porque la llevas de nada, de golpe a un pico de lactancia de 30 a 40, porque hay animales que en el pico están tranquilamente en eso, y más también. En cambio, en el caso de la vaca de cría, con 8 litros está muy bien sobrada para un ternero de cría. Un ternero de cría por ahí se va a llevar 6-7 litros, 8 dependiendo de la raza. En cambio, la vaca lechera que está en el tambo y no está solamente lactando un ternero, que no está lactando un ternero directamente, está produciendo en el tambo, ya es otro animal. Por eso el potencial de consumo de la vaca lechera es muy, muy alto. De hecho, las vacas lecheras comen al 3.3, 3.4, pueden comer hasta más, depende de la dieta que le den. El estado sanitario, lo primero que te das cuenta de un animal está mal es porque deja de comer. Es el primer signo de todas las enfermedades, el consumo. Yo el consumo lo uso un montón en el campo para enseñarle al productor a que me indique qué puede estar mal con los animales. Porque una cosa es que deje de comer, otra cosa es que te cambie el patrón de consumo y empiece a comer diferente. Mirándolos comer se van a dar cuenta un montón de cosas. Por ejemplo, si están en un estado con algún parásito en particular, si están con alguna cuestión de ectoparásitos. Por ejemplo, en el norte, todos los que están con garrapata y todo ese quilombo, los animales no comen, pero no comen y no comen, están molestos, están inquietos. Están hasta nerviosos, si les pones un comero con algún balanceado, están nerviosos, les sobra espacio y están matándose. O sea, el consumo te dice un montón de lo que es la sanidad. Por otro lado tenemos el comportamiento digestivo, que también tiene que ver con el tipo de animal que esté comiendo. Los monogástricos tienen otro comportamiento muy diferente a los animales pastoreadores, ya sea que trabajemos con rumiantes o por ejemplo con los equinos. Y el apetito individual, que esto es un problema. Tenés animales que son los outliers del consumo, le decimos. Son animales que son recontra comillones, son animales que naturalmente comen poco. Esto fue despertando otras cuestiones que tienen que ver con algo que no lo vamos a ver en este curso de grado, pero se estudia en posgrado, que es etología, comportamiento animal, comportamiento en herbívoría, es todo un área de trabajo, y después todos los que trabajan con el famoso residual feed intake o RFI, que es la diferencia entre el consumo que ustedes estiman que va a tener un animal por su peso, categoría, lo que sea, y el consumo real que tiene.
hay una ecuación para eso, te da un número y están los animales de alto RFI o los de bajo RFI. Los valores de residual feed intake te dan una idea. Esperen que uso otro vuelo, ya lo pueden mencionar a todos. Aquí. El RFI se usa como indicador de eficiencia de conversión. Eficiencia. Entonces, esto ya se trabaja un montón en el borde, Fido tiene un montón de datos, hay razas, asociaciones de razas que están haciendo ensayos con los toros, donde vos ya sabés que hay animales de alto RFI o bajo RFI. Los de bajo RFI son animales muy eficientes para el consumo que deberían tener por ecuaciones y por estimaciones. Los tipos comen menos y convierten igual que otro que come más cantidad. Entonces, cada vez se busca más a estos, a los que comen menos para producir lo mismo, o a los que les das un poco de comer y de repente te levantan un montón de peso. Pero para compararlo siempre con todo es, para lo que debería comer, come menos y logro el objetivo productivo. Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el microbioma, por supuesto, porque son las bacterias las que hacen la diferencia en lo que tiene que ver con la degradación. Tiene que ver con las emisiones de metano, porque todo se relaciona con todo. Acá en un resumen de Padre Santos el otro día había visto RFI. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. Ah, Lo habían mencionado también en el mejoramiento genético que se habían empezado a seleccionar. ¿Les explicaron RFI ya? ¿Lo vieron en otra materia? Supongo que lo van a ver igual, lo deberían ver en genética. Esto. Lo explicaron como que se empezaba a seleccionar por eso, bueno, justamente por la emisión y por poder llegar a un mismo peso con menor consumo y demás. Exactamente, sí, Pero- exactamente. Consumo residual. Sí, consumo residual, bueno, lo voy a desarrollar, voy a tomarme 5 segundos porque no sé si lo van a ver, lo vamos a desarrollar y yo después les voy a mostrar que en este momento nosotros lo estamos haciendo con los chicos, los tesistas. Nosotros queremos sacar estos números en ovinos, que prácticamente no hay en el paciente que trabajamos nosotros. El RFI o Hay un gráfico que residual, está bueno. ¿eh? Gráfico está bueno. A ver. Que uno de los ejes tiene la ganancia y el otro de los ejes tiene el consumo de la materia seca real Exactamente. y la diferencia entre el Ahí está, bueno, acá tenés los valores observados y los valores obtenidos. Espérate, ¿eso no está en internet? ¿Que lo busquemos? Es de ambos, sí, Es está en la página. de ambos, está en. Ah, bueno. Está bien. Pará. ¿Cómo te lo pongo? Mándalo si quieres y lo. Pará, ¿lo hacemos en el pizarrón? ¿Tenés más? ¿O pasar y hacer más o menos eso? Ya que lo Sí, tenés. a ver. Pero así, más o menos, tanto y listo. Y si querés explicarlo, genial. No tengo ni idea. Por la luz. Como la gallina que cae, le puse un huevo para explicar. No, al revés, a mí me encanta este tema, a mí me fascina, olvídate. Lo que pasa es que se va de la clase, pero no importa. Prefiero que esto de última saquemos la duda ahora. Porque si no, si ustedes después esto en otras materias no lo van a ver, nada, estamos fritos. Esto es un trend topic ahora. La gente que está trabajando en esto está ahí. Ah, eso le podemos decir aquí que. Sí, Ángulo empezó a trabajar con la uva que los que les hacen al medio. Sábado. No, no importa, que quede todo que sí. Me han llegado mensajes Ya de lo que sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero No, no, no. nuevo proyecto en sábado. Hoy me llegó un mensaje de que a las 7 de la mañana. ¿En serio? Tengo una pregunta, ¿qué posibilidades habría de mandarle al ministerio comeros inteligentes para hacer pruebas de RFI? Porque me parece que sería un datazo para tener. Acá lo estamos viendo con los chicos de nutrición, viste que las asociaciones, bueno, casi todas las razas están haciendo. En Veloc hay comeros inteligentes, lo que pasa que no da para llevar allá a los criollos. Habría que ver de qué manera por ahí se pueden instalar comeros inteligentes en Carués y les es de interés, capaz que hasta los, no sé, por ahí hasta tienen y están usándolos para otra raza, no lo sé. ¿Cómo lo ves eso? El comedor inteligente es el que vos decís el que lee por caravana. Sí, exacto. Sí, vos tenés la medición de consumo todos los días del animal, porque si no, ¿cómo lo tenés que medir? Lo tenés que medir por diferencia entre oferta Sí, permanente, que es lo que hacemos nosotros, porque yo no tengo comedor inteligente, entonces tengo los corrales, tengo los fides, pero nada, tengo que andar pesando. Claro. ¿Qué es lo que haces con el comedor inteligente? Nada, te liberas de eso y ya tenés el dato. Bueno, mira qué lindo, acá está el peso metabólico, ¿sí?
el consumo en kilos de materia seca por día real, o sea, los valores reales, y acá adentro tienen, en la 9 puntos, debería haberlo explicado así. Vos estimás el consumo por ecuaciones, ¿sí? Sí. Vos decís, bueno, animales de tanto peso como hicimos el otro día. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Un animal, por ejemplo, de 520 kilos, que creo que lo tiramos el otro día, era uno de los del ejemplo. El que pesa 520 kilos tiene un peso metabólico de tanto, que me lo pueden decir ustedes si quieren. 120 a la 75 es... Yo tampoco. Que el peso metabólico, acuérdense que ¿por qué nosotros calculamos peso metabólico? Porque es la masa real que es la que está produciendo energía exactamente. Por eso siempre se trabaja con el valor de peso metabólico. Es 108,89. Sí, te creemos. Bien. Uno estima el consumo, hay estimaciones de consumo para este peso y esta categoría. Esta categoría es un novillo de 520 kilos. Ahora, si yo estimo el consumo por ecuaciones, vamos a hacer una cuenta muy rápida. Hagan el 3% de este peso. 3,26, y acá la cuenta en realidad la tienen hecha seguramente por el peso metabólico, con lo cual ustedes hacen el 3% de 108. Hay que ver la escala, ¿eh? Lo ideal sería que lo haya trabajado. El 3% de 108. Sí. Sí. No, yo antes había hecho el 3%. El 3% de esto, sí. El 3% de 520. ¿Vos hiciste el 3% de 520? No, el primero hizo el 3% de 108. Claro. Ah, bueno, no, está bien. El 326 es de acá, está bien, yo quería eso. Bueno, el 15% de 500 por eso, ¿no? Claro, sí. 326. Bueno, vos estimás que los animales van a estar, bueno, obviamente esto lo vas a ajustar por ganancia, hay un montón de ajustes, no es más complejo que esto. Pero para lo que vos estimarías por ecuaciones, hay animales que te comen más y animales que te comen menos. Tu línea de corte termina siendo una recta de regresión acá. Porque ¿qué es lo que te termina pasando? De alguna manera, esto te está explicando qué está pasando. Acá hay una relación entre consumo y ganancia. Ahora, yo tengo una línea de puntos que está por debajo y otra línea de puntos que está por arriba. Por eso definen dos cosas, definen RFI positivo y RFI negativo. ¿Qué quiere decir esto? Más negativos de RFI son los más eficientes. Claro, porque están consumiendo menos y ganan exactamente. Y lo podés ver en la curva en la recta de la siguiente manera, ¿no? Si yo me paro en una ganancia, poner que me paro en 1 kilo, en 1 kilo día, yo me voy para acá arriba, ¿no? Sí. Bueno, esto deberían comer según mis ecuaciones, pero ¿qué pasa? Para ganar 1 kilo, los de acá, mirá, come tanto, pero resulta que para ganar 1 kilo, fulanito, porque ellos son fulanitos, cada uno de estos son toros en las pruebas de RFI, ¿sí? Sí. Ellos testean a todos los reproductores y le da esto. Mirá, acá capaz que no tenés mucha diferencia. Ponele que acá tenían, no sé, cuántos kilos. Ponele, dijimos 326 era por acá, era la recta, 326. Bueno, pero yo acá tengo uno de 2.8 y acá tengo uno de 4. Claro. Nada, olvídate. Para ganar 1 kilo, este comió esto y este comió esto. Esto es una forma metabólica y genética de ver la eficiencia de conversión. Un 5% mejor de eficiencia de conversión entre el 4 veces más grandes, el 5% mejor en ganancia de promedio. Bien, ¿por qué? Porque después se está cuenta a dónde se transforma la eficiencia de conversión. A ver, nutricionista, gánese las 300 lucas y cierran el tema. ¿Eficiencia? Vos no, otro. ¿La ves? En la res, pero antes de la res. En La Plata. Antes, sí, la plata. ¿La plata de qué? La La plata de la feria. eficiencia de conversión.
nuestra, porque nosotros tenemos que invertir, bueno, nuestra no, del productor, Del productor. porque tiene que pagar el alimento. Ahí va, el alimento. El alimento, vamos al alimento. Imagínate que vos tenés un animal en engorde, suponete. Vamos a suponer que los hijos de estos toros, los hijos de estos toros se van al feedlot. O se van los hijos de este al feedlot. Claro. Y ahí es donde el comprador tiene que comprar bien. Porque vos podés comprar hijos de este, Compramos un ternero. o podés comprar un ternero, tal cual. Yo entiendo que querés pagar poco, pero no pagues basura. Entonces, podés comprar hijos de este o podés comprar hijos de este. Entonces, ¿dónde arranca en realidad la eficiencia de todo el sistema? Arranca en el campo de cría. Si la cría anda como el cucu, todo lo de atrás anda mal. Fin. Bueno, entonces, porque si no me por la rama. Y aparte arranca el canal. Bueno, entonces, la eficiencia de conversión va a ser la diferencia de que un animal en un feedlot esté 7 a 1, que son 7 kilos de alimento por cada kilo, esto en kilos de materia seca totales, ¿no? Ya lo estamos viendo en el número real, o 10 a 1. Acá este tiene 3 kilos más de alimento por día, que a los 300 y pico de mangos, suponete que fuera ese número, son 1000 mangos más por día, multiplícalo por el número de animales que da 150, multiplícalo por 100 días de corral. Que es un montón. Una torta. ¿Y dónde estaba? La respuesta estaba mucho más atrás. ¿Sí? El consumo residual es una herramienta poderosísima para la producción animal. ¿Sí? Pidan ver este tema, pídanlo ustedes si no lo ven. Pidan una clase de esto y que de última, si acá dentro de la facultad no hay nadie que trabaje con esto, que llamen al que labura. Que lo llamen, lo conseguimos, lo traemos. Bueno, yo tengo un amigo que labura esto para la Brambus, así que de última, si en la materia no lo ven, digan, decíle a Terry que llame al amigo. Suena horrible, pero bueno, es mi amigo de verdad. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Esto de alguna manera, factor animal, acá tienen la clasificación de los rumiantes por el tipo de aparato digestivo. No lo vamos a ver, repaso corto. Los preestómagos tienen distintos tamaños, distintos compartimentos, cambian en la tasa de pasaje, con lo cual cambia el potencial de consumo. Cuanto menos desarrollado el aparato digestivo, me voy para acá, para los ciervos, tienen mayores tasas de pasaje, comen más veces por día, raciones más chiquititas. En cambio, los grandes pastoreadores se llenan el aparato digestivo, llenan el rumen, se van a descansar, se van a rumiar y comen menos veces por día de mayor volumen. Y tienen tasas de pasaje más lentas. Estos son más especializados para degradar la fibra comparativamente con nosotros. Estos tipos que laburan bastante en herbívoros, Forbes, Lion, son todos Estados Unidos, habían hecho un trabajo y más o menos dijeron que hay una relación entre el peso de los animales y el porcentaje de su peso vivo que pueden comer. Los rumiantes menores, los más chiquititos, los ciervos, por ejemplo de 45 kilos, 50 para abajo, están comiendo hasta el 4% del peso vivo. En cambio, los bisontes comen al 2.5%. O sea, de esta materia en adelante no van a poder decir más que las vacas comen al 3%. Ahora son nutricionistas, ya está. Bueno, no pueden más por esta situación. Entonces, depende del tamaño del animal y va a depender también de la calidad del alimento. Animales grandes que podrían comer al 2.5, por ejemplo, un animal frito come al 2.5 el peso vivo. Una vaca de cría no come al 3 y tampoco come al 2.5, porque si está comiendo forraje diferido, capaz que puede comer hasta el 2.2. Cuanto menos digestible es el alimento, te va bajando ese porcentaje. Estas vacas, todo lo contrario, estas vacas comiendo una pastura de alta calidad, como es esta, la salida del invierno, pueden comer a más del 3%, pero una vaca de cría, no. Entonces, el 3% lo dejamos para las charlitas de productores, está ok, para una cuenta rápida. Pero cuando vayan al campo, no pueden ustedes ya hacer la cuenta siempre con el 3%, porque si no, o se quedan cortos con estas de acá, y lo que come lo va a mandar a la glándula mamaria para transformarlo en leche, con lo cual si una vaca come 2 kilos menos por día, tengo capaz 2 litros menos de leche y el productor lo va a querer matar.
Entonces, si trabajo con estas, ya estoy en otra situación. Esto es la cuenca del salado. Es lindo el forraje que están comiendo, está buenísimo, pero capaz que no es el 3%, capaz que estoy en un 2.7, 2.6. Bueno. El estado fisiológico, la lactancia preñez, son las situaciones que puse, que son las más comunes de ver. Para los primeros 30 días en lactancia el consumo se reduce hasta el 15% y del día 30 al 60 hay una reducción del 10%. Esto se ve bastante en la historia. En el caso de la preñez hay dos motivos por los cuales baja el consumo en el animal. No solamente el tamaño del feto, que decían, ay, crece tanto el útero, que desplaza el rumen, queda todo apretado, en el caso de la yegua pasa lo mismo, queda el cuerpo todo apretado, no sé qué. No, hay factores hormonales que también hacen que la hembra baje el consumo en el último tercio de gestación, pero por sobre todas las cosas, y esto es algo a mirar, que se van a dar cuenta incluso que está por parir. En el está por parir, la semana anterior al parto baja bastante el consumo, y eso es casi normal. Hay cuestiones hormonales que hacen que les cambie el consumo. Acá tenemos, por ejemplo, un trabajo donde se comparan dos razas, la Holstein y la Jersey, como lo pronuncian ellos, y tenés días relativos al parto, en el menos 21 hasta el 1. Esto se llama etapa de transición, lo van a ver en lechería. La vaca en transición es un dolor de cabeza. ¿Quieren saber más de esto? Le tienen que preguntar al doctor Paladino en el viaje, porque él es especialista en esta etapa de la vaca, que es la peor de tu vida. Bueno, ahí metabólicamente es un lío de comer a este animal, yo ni me meto. Acá tenemos consumo en kilos por día y acá tenemos los días anteriores al parto. En las dos razas hay una leve caída del consumo, pero la que le pega con todo más es a la Holstein. ¿Por qué? Porque esta es la de 32 litros, 30 litros promedio y esta es la de 14. ¿Qué diferencia tienen? Esta tiene menor costo metabólico porque es más chiquitita, pero produce 14. La otra tiene que mandar un montón de energía y comer un montón de cantidad de kilos, porque es muy grande de tamaño, pero además porque es la vaca más seleccionada para leche y la que le produce 30. Entonces, esta parte de un consumo cercano a 18-20 y va a bajar hasta el día anterior a 13 kilos. Es una guasada. Esto va pasando todo este último. Le pega mucho más a esa vaca, porque parte de un consumo más alto. Todavía no está fabricando leche, pero su metabolismo lo sabe, ¿viste? La frase cerebro de tu cuerpo lo sabe. Bueno, esta, el metabolismo lo sabe. Esta, el día 0 que para, el otro día ya tiene que ir al campo. Cuando yo estudiaba, todavía tenías campos donde dejaban al ternero con la vaca 48 horas. Ahora son 6. Ya. Calostro y chau. Sí, un calostrado ahí rapidongo y chao. Después podemos discutir si es mejor o peor. Es una discusión para la lechería que la tendrán con Francia y con Pedro Serrano. Yo hasta acá llegué. Y acá tenemos el consumo en cuanto al porcentaje, el peso vivo, y fíjense esto. El día menos 21 está al 2.2%, no está al 3%. Claro. ¿Se fijan, no? O sea, 20 días antes de parir, ya está comiendo al 2.2 del peso vivo, según lo que estudió French. Y esta está comiendo cerca del 2. ¿Hasta dónde llega? Puede llegar hasta el 1.5, o sea, la mitad de su potencial. La etapa de la transición en la hembra, esos 20 días antes del parto, el consumo cae y se nota bastante. Bien, la lactancia, ya esto es un esquema de vaca lechera. Acá tenemos el gráfico que es producción de leche, el blanco. Este es el consumo de materia seca. Es importante que ustedes vean algo. En los meses va a empezar a tener el pico, entre el mes y medio a los 2 meses tiene un pico de producción de leche que dura determinado tiempo. Eso va a variar según el biotipo lechero, la raza, etc. No vamos a tener eso. Y el consumo, el pico de consumo, es posterior al pico de leche. ¿Por qué les muestro este gráfico? Porque este gráfico nos muestra también que pasa por una situación de balance energético negativo. Para sostener ese pico de leche, no lo sostiene solamente con lo que come, lo sostiene con las reservas. Porque todavía no recuperó su volumen ruminal y su potencial de consumo, y no se le acomodaron las hormonas para volver a su consumo original. Los 30 primeros días tiene reducido al
15% y del día 30 al 60, 10% menos. Con lo cual, ¿cuándo se te empieza a acomodar? De los 60 días en adelante, recién acá empieza la subidita otra vez para llegar al pico de consumo. Por eso la vaca lechera pasa sí o sí por un balance energético negativo que es más pronunciado que en la vaca de carne. La vaca de carne no tiene tanto problema con esto. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le representan a una vaca de carne? 10 litros, 8 litros respecto a lo que pesa. Pero esta mostra tiene que ponerle en el pico de producción 40, 50 litros. A los 4 meses tienen pico de consumo. Un poquito antes en realidad, esta es una gráfica vieja, es un modelo igual, es un modelo, por eso yo les digo, esto es muy variable, esto es un modelo, ¿qué quiere decir? Está como resumiendo el concepto, no es de un paper. Entonces, hay una fase intermedia de la lactancia, que se llama lactancia intermedia, una vez que la vaca ya pasó el pico, y acá en esta fase intermedia el nutricionista tiene que trabajar para que el animal maximice el consumo. ¿Por qué? Porque ya acá está preñada para producir su próxima lactancia. ¿Me siguen? Claro. O sea, se tuvo que preñar acá. Ujú. Mirá todo lo que le pedís a la vaca lechera, es un montón. Le pedís que llegue al pico a lo máximo que pueda, que le dé su genética, que le dé la comida. Además que recupere el consumo y sus además, hormonas. que se Y además que se preñe. Y que tenga Porque un cuanto plan. antes se preñe, para vos financieramente mejor. Claro. Porque la lactancia vos la cortás a los 10 meses, mentira, el campo que va y están hormoneando. Todavía están dando leche, las vacas, la teta nada más, no importa, no pasa nada. Pero esto no pasa solamente en lechería de vaca, Los tambos de cabra a veces, o de los tambos de oveja, tienen a los animales exprimidos. Que vos decís, la especie da para una lactancia de tantos meses, ¿qué querés hacer? Bueno, acá hay protocolos de secado, hay un trabajo nutricional para secar a este animal, porque 2 meses antes del parto, ¿qué le pasa 2 meses antes del parto? Ustedes ya lo vieron el requerimiento. ¿Qué pasa el último tercio de gestación? ¿A dónde tiene que mandar la energía? Perfecto. Sí, a la cría. Si vos a este animal lo seguís ordeñando y le das de comer y lo exprimís para que siga dando leche, vos tenés un problema. Si es un machito adentro del útero, no le importa a nadie. Claro. ¿Y si es una vaquillona de reposición del tambo? ¿Y si es una hembra acá adentro? Esa no la piensa nadie. Vos le estás sacando energía a tu futura reposición. Acá hay un problema de planificación atrás de una decisión. ¿Me siguen? ¿Cuánto me sale a mí ir a comprar una vaquillona de tambo buena? Me sale bastante más caro que por ahí sacrificar acá. Claro. Para darle de comer bien a esta. Está bien que después la tengo que recriar. Eso es otra historia. Otra discusión. Y Acá, y bueno, y ahí hay que hacer los números, claro. Y premiarla, obviamente, sí. Pero. Hoy también se hace sexado, ¿no? Y en base a eso tomar decisiones. Exactamente. Sí, bueno, ahí ya está. Con el sexado ya está. Sabe qué le tiene que mandar. Exacto. Ahora, vamos a Después, averiguar sexan qué porcentaje de tambos están haciendo sexado. Claro. Sí, ni hablar, ni hablar. Yo voto por el sexado más vale y obviamente va por acá. A ver, hay gente que encuentra un negocio engordando terneros holando, ponele, bueno, nada, pero son los menos también. Claro. Son los menos. Sí. Es un animal que tiene un manejo que para que te rinda le tenés que dar de comer bomba de entrada porque si no se te va de un alto, lo tenés mucho tiempo para terminarlo, etc. son varios. Sí. Bueno, y lo último, y para ir cerrando esta parte de acá, la clase la vamos a terminar el jueves, ya son las 12, no sé que nos tenemos que ir todos. El comportamiento ingestivo es algo que opera sobre el consumo y acá se me tapó porque no tengo el efectito del PowerPoint, pero básicamente Provenza, que es uno de los que más trabajó, es Fred Provenza, porque está Provenza, el que es el brasilero que está dando charlas por todos lados ahora de tribus ruminales, de la misma persona. Trabajó mucho en lo que se llama selección de dieta y el comportamiento en lo que es pastoreo, ¿sí? Acá ya nos salimos un poco de las producciones intensivas.
todos los animales en pastoreo, él prácticamente estudió a todos los rumiantes, porque trabajó con cabras, con ciervos, con ovejas, con bovino, con bisonte, con lo que se les ocurra, y postula que los rumiantes tienen un grado de sabiduría nutricional. Nutritional wisdom es algo que está estudiado también en otras especies y que es algo que se conserva en animales más salvajes, donde ellos tienen la capacidad de hacer selección de alimentos porque saben lo que necesitan comer para cubrir los requerimientos y además reconocen a las plantas tóxicas o a los metabolitos tóxicos, que el animal adentro de una producción muchas veces ya se perdió de eso. A los seres humanos les pasó lo mismo. Y postulan después esto que se llama el problema múltiple de la optimización de nutrientes. En los pastoreos, sobre todo en las pasturas polifíticas, van a observar que el animal cambia la preferencia de una especie sobre otra del día a la noche. Por ejemplo, de día comen más gramínea, a la noche pastorean más la leguminosa. Según la mezcla que tengas, empiezan a cambiar lo cambias de pastura y cambia el horario de pastoreo, el horario de rumia. Bueno, esas cosas de observar eso permitieron darse cuenta que la planta cambiaba la composición química a lo largo del día, porque había plantas que las vendían como buenas forrajeras, pero algo tenían que al animal le hacían no comer. Esto pasó, por ejemplo, en la época, me acuerdo, yo vivía en Bahía Blanca en ese momento, cuando vieron que la flor amarilla había por todos los campos, decían, tiene una calidad hermosa la flor amarilla, pero la flor amarilla tenía un alcaloide. Las vacas que no la conocían se intoxicaban y las hacía pelota. Hicieron un montón de rollos de flor amarilla, pasturas mezcladas con flor amarilla. En composición química tenés la proteína altísima, la fibra, todo te va bárbaro, pero las vacas que la conocían la evitaban y el ternero no la comían. Y ahí se sabe, de los que estudian esto, que la madre le enseña a la cría qué es lo que no tiene que comer. Ese diente de león es igual. Claro, No, no es la misma. pero... No, pero la amarilla es otra especie. No. Bueno, luminosa. Creo que es una leguminosa, sí. No, diente de león no es. Porque aparte de diente de león es Ya no sé lo tupteno. esta tiene una No, yo creo que la otra cosita bien de- forrajera, ¿no? ¿Será algún no tupteno que es alguna de esas? Yo la verdad, te soy sincera, no me acuerdo porque yo nunca trabajé con eso, me lo habían mencionado y me acuerdo que mi jefe estaba bastante preocupado porque decía que incluso una empresa de forrajeras quería investigar para usarla como una alternativa y decía no puedes usar como una alternativa forrajera algo que el animal está evitando porque tiene un alcaloide y esas cosas, es muy peligroso. Bueno, algunos Ah, realmente ya te la venden. En la con dieta los de la parte de abajo. Sí. ¿Qué dice? Porque el cartel... No, son 3 puntitos que si Ah. no me equivoco tiene que estar respuesta post-ingesta. Las respuestas post-ingesta son aquellas que te generan comportamientos positivos y negativos. El animal come algo que lo descompone y aprende a no volver a comerlo porque tiene una sensación negativa. Si la respuesta post-ingesta es negativa, desarrollan lo que se llaman comportamientos de aversión, es decir, de rechazo hacia. Y después, si la respuesta post-ingesta es positiva, desarrollan comportamientos de preferencias. Y ahí les gustan más unas plantas que otras. Por ejemplo, si vemos esto, para nosotros viviendo acá es muy difícil darnos cuenta acá con esto, a ver cuál es la que prefiere, porque esto es simplemente un despunte. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es un despunte? Acá entraron los animales, pasaron, vinieron live, comieron acá, ven que está todo arrancado y esto es un pastoreo típico de rumiantes mayores, porque esto es un corte con lengua y labio, en cambio en rumiantes menores los cortes son más tipo tijera y más abajo. ¿Sí? Esta es una pastura pastoreada por rumiantes mayores. Yo acá no puedo decir si es una vaca de cría o una vaca lechera, pero por ejemplo por las bostas podría descubrir qué tipo de vaca pasó. Por el tamaño de la bosta, el color me podría dar cuenta. Hasta acá lo único que vamos a decir es eso. Si estudiamos un poco así de afuera, diría, bueno, parece una cebadilla, pero también puede haber festuca. Cada una Sí. festuca parece alguna. Sí, Sí. Pero ahí es como muy dura la hoja parece. claro. Para mí es festuca. Y la forma Mira, también, la es cebadilla, y por ejemplo, ahí la abajo, la hoja festuca. sale así. Sí, exacto. La hojita esa es la típica de la festuca. Y la cebadilla tiene otro color también. Sí, Pero ¿qué pasa? clarito. Hay variedades que vinieron más oscuras. Entonces antes decía, che, la más clarita era fulanita, la más no sé qué, y la hoja ancha la cabra. Ahora es más difuso, ¿está? Pero a priori ya tenemos, bueno, gramíneas sabemos qué son,
que son de buena calidad porque están en estado vegetativo y están despuntadas, o sea que pasaron un pastoreo bastante light. Y hay mucha materia seca medio volcada, tampoco tirarse a la chanta, entre comillas. Como no hay postas, no podemos decir nada del tipo de animal que pasó. Pero, si esto lo vemos en términos de, ¿puedo decir con esta foto si hay una especie de preferencia? Sí, claramente siempre la preferencia es hacia las partes más de arriba, porque acuérdense que la parte más de arriba son las más digestibles. Cuanto más digestible, más energía metabolizable. Entonces, el animal lo percibe también como positivo. El despunte, antes de estudiarse todo eso, simplemente decían, bueno, comen así los extremos solamente porque, nada, les sobra pasto. No. ¿Qué podría hacer este animal? Seguir comiéndose la misma planta hasta acá abajo, pero no es tonto. Tiene una respuesta positiva si se come los picos. Claro, por eso dice que comen primero el 50% de lo que es. Sí, exactamente. Cuando ustedes empiezan a hacer presión de pastoreo, los obligan a que llegue abajo. Entonces, la presión de pastoreo de alguna manera te está agarrando el sistema de preferencias-aversiones y te está modulando el comportamiento natural del animal. Porque es como si yo entrara a una mesa dulce y tengo una mesa dulce así con 30 tortas o tengo esta mesita chiquitita. Y bueno, si tengo 30 tortas, ¿qué hace toda la gente? Miren, ¿quieren ver preferencias-aversiones? Empezás a buscar. Miren la gente en las fiestas de 15 y los cumpleaños. Ahí ven. Van todos con un plato, aparte nunca en tu vida comiste tanta torta. Van con un plato y van así, mirando así, desesperado. Ay, el cheesecake, bueno, poneme un poquito de cheesecake y todo. Y la persona se va a sentar a la mesa con 30 tortitas, todas de crema, dulce, leche, coquito, ya ni sabes lo que pedís, está cosa que te dice, te doy esto también y dale que va a mandar, lo querés café o té, las dos cosas. Exactamente, entonces, vos en realidad, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un despunte, estás comiendo todo lo que viste, hipercalórico, todo, pero querés todo lo mejorcito. No te comiste una porción de cheesecake hasta el final. Claro. Te comiste la parte del cheesecake, una parte y el coquito junto a la hoja. Exactamente, ahí está. Bueno, está como muy ya grande eso. Sí, obvio. Sí, la repasado, sí. Yo lo hubiera comido antes, pero bueno. Por eso. ¿Qué pasa? A veces en los pastoreos este tipo de cosas son típicas de lugares donde, por ejemplo, no midieron disponible forra que era asignación, cálculo de carga, nadie te pasa esta cosa. Viene la primavera con todo. Y el último lote es este. Sí, pero bueno, si se pueden acordar de eso es cuando uno empieza a hacer una buena rotación con cálculos de carga bien ajustados, esto lo van a ver en manejo de pasturas, estoy segura, van a aprender a pastorear, van a aprender a hacer las rotaciones, los descansos, las entradas, las salidas, todo eso, y aumentando la presión lográs obligar al animal a que te coma más abajo, a maximizar la eficiencia de cosecha, y esto no es una eficiencia de nada, no podemos leer nada. Bueno. Este señor que está acá hizo un trabajo interesante donde estudió las vacas lecheras entrando a una parcela nueva estrenándola a la mañana, después del ordeño o estrenándola a la tarde, parcela nueva, ¿sí? Y dijo, che, las voy a filmar, estilo National Geographic, me tiro ahí entre las plantas, filmo a la vaca, veo qué hacen y después armo un etograma. Y de las 0, 12 de la noche, 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde, las 12 de la noche otra vez, en un patrón de 24 horas con muchas filmaciones, digamos, un diagrama grafica muy sencillamente cuántas horas del día las vio grazing, pastoreando, ruminating, rumiando o idling, descansando. La vaca del idling y del ruminating se ve cuál la diferencia es si está rumiando y moviendo digamos, la mandíbula. Lo que vio, miren cómo cambiaron los patrones de pastoreo, ¿no? Lo que vio es que la vaca que estrenaba parcela nueva a la mañana, en la realidad, las horas que pasaba pastoreando eran menos. Y eran otras horas distintas a las otras. Estas que estrenaban parcela nueva a la tarde, le metían de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche puro pastoreo. Muchas horas. Sí. Más horas totales del día pastoreando. Porque acá al mediodía le metían más pastoreo y las otras intercalaban más. En el total de horas, cuando cuenta todas las horas,
publica con mucha certeza, y de hecho es un trabajo de referencia, que en los tambos te convenía estrenar la parcela nueva en las horas de la tarde, que entren a la tarde la parcela nueva, porque en el etograma ese que le hacían tenía más horas totales de pastoreo y por lo tanto más horas también de rumia. Claro, como que la sacás de la parcela con el rumeno lleno y después el laburo lo hacen afuera. Sí, los periodos de descanso, los híbridos blancos, cuando él cuenta, tienen menos tiempo de descansos. Y en realidad lo que te termina pasando es como si en el ruminating, mientras están rumiando, estuvieran ahí como descansando, pero está trabajando. Claro. Mientras rumia está trabajando. Entonces, eso se vio, y también lo que él había trabajado era esto, que es re importante, que es el consumo en pastoreo está digitado por estos tres factores. Bite mass es la masa del bocado. Bite rate es la tasa de bocados. Intake rate es la tasa de consumo. Esto yo lo uso bastante, filmo a los animales cuando voy a los campos, filmo videitos muy cortos de 15 segundos. Filmo varios y me elijo los animales que yo llamo los animales tester. Los animales tester para mí son los que les voy a contar la cantidad de bocados que hacen en 15 segundos y después me los llevo a la unidad médica. Hay ya estándares para tener más o menos el peso del bocado, pero lo que hay que contar es la tasa de bocados para después poder estimar cuántos kilos totales levantaron en el tiempo de pastoreo que lo estuviste. Hay ecuaciones para eso. ¿Qué descubre él? Que el tamaño del bocado era más pesado a las 4 de la tarde, porque tiene dos cosas. Las barritas blancas de allá representan a la materia verde, que si solamente miro materia verde me engañaría, porque creería que a las 7 de la mañana tu tamaño de bocado es el más alto, pero es mentiroso, porque el animal en realidad que come materia seca, que es la barra negra. Entonces, de ahí que viene decir, escúchame, cambiame la ley de pastoreo. Porque acá, en este peso, en estos gramos, yo estoy comiendo pura agua. Acá tengo 1.6 gramos a las 7 de la mañana, pero es más agua. En cambio, a las 4 de la tarde meto un poco menos total de peso, pero le meto más peso en materia seca. ¿Dónde están los nutrientes? La materia seca. Que el agua la tome como agua de beber. Perfecto. Tamaño de bocado. En materia seca, mayor a las 4 de la tarde a la tarde, seguro a la tarde. Ya a partir de las 11:30, 14 horas, ya a partir de empieza a aumentar. Tasa de bocados máxima cerca de las 19 horas, lo midió como más alto. ¿Cuántos bocados por minuto? 60 bocados por minuto, 1 por segundo. Estamos hablando de vacas lecheras. Imagina el animal comiendo a esta tasa, es terrible. Y varias horas, porque les mostré el gráfico anterior, les dije, mira, de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche está metiéndole terrible. Ni les cuento si este trabajo lo hacen en cabras. La cabra puede aumentar muchísimo más este tiempo. Por eso es fundamental saber bien con qué animal estoy trabajando y cuál va a ser tu estrategia de manejo con eso. Porque a veces no hace falta que los tengas durmiendo en la pastura. Hace que sean muy eficientes en 6 horas. Se puede. Intake rate es la tasa de consumo. ¿Qué pasa con la tasa de consumo? Bueno, acá está medida en gramos de materia orgánica por minuto. Gramos por minuto maximizados entre las 16 y las 19 horas, o sea, a la tarde. ¿Por qué? Porque esta cuenta sale de multiplicar a las dos anteriores. Tamaño de bocado con tasa de bocados. Y lo que decíamos antes de por ahí entrar a las 11 de la mañana y salir a las 3 de la tarde, esto nos hace cambiar y pasar por la tarde o hacer Sí, siempre dependiendo de tu otro manejo. Claro. Si vos, por ejemplo, además del pastoreo tenés tu esquema de suplementación, te diría, mira, que coman el verdeo entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde y después más tarde que vayan a la suplementación. Claro. Y también hay que ver cómo le queda la logística a tu empleado, porque tu éxito también depende de tu empleado, de que no se te ponga de culo, que si la siesta, que esto, que lo otro, porque no, es real, en muchos lugares, más en un campo ordeña a la tarde. Quiere decir que él tiene horarios raros para dormir. No es un detalle menor, hay que hablarlo con el personal.
Ellos tienen otro estilo de vida, ordeñan a las 3 de la mañana, capaz que está re despierto, reactivo a la mañana hasta tal hora y después se te duerme una siesta que aparece recién para el ordeñe de las 2 de la tarde, porque lo tenés ausente de las 10 de la mañana. O sea, eso todo hay que verlo en el esquema de trabajo. Lo más difícil. Sí, pero creo que viste vos. No, Le hablaba, viste, al espíritu de la. Sí, pero por eso para mí, tómenlo de que no es mi experiencia personal de alguien que no viene del campo. Yo tuve que aprender a trabajar en el campo con la gente del campo, pero no con el tipo que me paga la factura, con el chabón al que le mando la factura. No. Con la persona que me abre la tranquera, me recibe, me da la mano, la esposa me cuidó miles de veces a la nena, que se la tiré como un paquete para que yo podría trabajar. En realidad, trabajas con esa persona, con su historia, con su vida. No es un detalle menor lo que vos decís. Hay empleados que el dueño les deja tener su propia producción, hay tipos que no, que se han puesto de culo con el dueño porque le dicen, che, me dejás que tenga 2 chanchas y 3 ovejas, le dicen que no, y ya el tipo ahí ya está con otra actitud. Igual también es complicado ese tipo de gente, como decís vos, que te cuidaba la nena, decirle, mira, no puedes dormir más de las 10 de la mañana. No, por supuesto, por eso te digo. ¿Qué? Por supuesto te digo, entonces vos vas a ir a un lugar donde vas a ver, bueno, qué sería lo ideal y qué sería lo posible. Ustedes acá en la facultad vienen a aprender un montón de información. Vienen a llevarse información, se la van a escupir a alguien en un final para que les ponga una nota y van a llevar. No es así, es así, digámoslo realmente es así. Ahora, ¿qué me gustaría que se lleven de mi materia? Llévense opciones. Llévense la teoría, está bien, pero llévense opciones. Yo aparte les digo, la clase de consumo nosotros la preparamos así nosotros. Capaz que van a otra facultad y la dan totalmente diferente y con otro criterio porque depende del profesor. Le da la clase a Alejandro y Alejandro no les va a hablar nada de la gallina ponedora, le importa un bledo la gallina ponedora. Y va a hablar de la vaca lechera y bueno, yo le hablo de la vaca de carne y bueno, es así. Bueno. La gallina. Y en comportamiento ingestivo van a tener estas cosas también de las intensivas. El espacio de comedero te regula el consumo. Acá, olvídate que se clima el pasto acá. Lo más importante es, me sobra comedero y estoy conociendo y veo qué hago, soy un ternero recién llegado al corral, y acá hay alimento de sobra, no me tengo que pelear con nadie, o soy la gallina ponedora en la jaula donde comparto con una compañera y escucho el ruido de la comida, tengo una ansiedad terrible, estoy encerrada todo el tiempo acá, mi vida es esto. No es lo mismo. Entonces, ¿es lo mismo el potencial de consumo o el comportamiento de un animal a jaula que a piso? No. Que a campo con jaula móvil y qué sé yo, no. Por eso estas cosas también están tan discutidas hoy en día. ¿Sí? No es un tema solamente de bienestar animal, sino lo que están diciendo es permitirle al animal que tenga el comportamiento más natural al que podía tener antes, porque saben que si a vos te baja el potencial, vos también perdés en lo económico. El tema del bienestar animal no es solamente por una cuestión de la ecología, también. Claramente. Exacto. Bueno, hasta acá estamos bien, nos van a quedar para la próxima factores